En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya lista para empezar un nuevo programa, recordando que este es un espacio económico en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y desde producción ya me confirman que está en línea vía Zoom Reinerio Franco, vicepresidente de la Federación Paraguaya de Arroz, FEPARROZ. ¿Cómo estamos, Reinerio? Como feliz día, gracias por atendernos. Buenas tardes, Prince, Ada, ¿cómo están? Todo en orden. Muchísimas gracias y bueno, estamos aquí por el campo en pleno preparativo para lo que sería la nueva siembra de arroz, si Dios permite, a partir del mes de agosto, mediados de agosto. Y es justamente la primera consulta que quería hacerte, Reinerio, conocer un poco cómo es el proceso, el ciclo productivo del arroz, para ir entrando en tema, porque hay muchas novedades también con el sector. Sí, bueno, el ciclo de siembra, empezamos en Paraguay a sembrar más o menos a mediados de agosto. Hay algunos que empiezan antes, pero la mayoría empieza en la segunda quincena de agosto y vamos sembrando hasta noviembre, primera quincena de noviembre. Lo ideal es entre septiembre y octubre, pero como todos saben, el mes de octubre en Paraguay es muy lluvioso y eso dificulta muchísimo la siembra. Entonces hay una tendencia a adelantarse a esas lluvias de octubre y intentar sembrar la mayoría del área antes de esas fechas, y el resto ya lo que permita en octubre más primera quincena de noviembre. Eso es lo que por lo general planifica el productor. Y eso que nos da, un periodo de cosecha ya a partir de enero. Lo sembrado en agosto se empieza a cosechar en enero y vamos más o menos hasta abril, ¿verdad? La cosecha en algunos casos, según el año, el clima, va un poquito hasta mayo. Pero básicamente ese es el ciclo. Y como verán, tenemos una ventana de siembra bastante grande y bueno, intentamos sacar el mejor provecho de esa ventana. Las principales zonas productoras en ese sentido, Reinerio, ¿cuáles son? Y si se han configurado también de un tiempo a esta parte. Sí, bueno, históricamente la capital del arroz es la zona de Itapú, Carmen del Paraná. Luego hubo una migración importante en los años 2005 al 2015 hacia la zona de San Juan y toda la cuenca alta y baja del río Tebicuarí, y hoy a partir de ahí un poco las migraciones fueron hacia distintos lugares, concentrándose mucho en la zona de Villeta y Ñembucú principalmente, o sea, ya todo a orillas del río Paraguay, también en la zona del Chaco y la zona de
cordillera y todo lo que sea el litoral del río Paraguay, aguas arriba de Asunción, ¿verdad? El mayor crecimiento se dio en todo lo que es justamente con la ruta Villeta a Pilar. Se desarrolló mucho esa zona, y en esa zona se vienen desarrollando bastante áreas nuevas que están siendo mejoradas y desarrolladas en este momento. Hay mucha inversión detrás de todo esto, Reinerio, en el siguiente sentido, considerando también la demanda en materia de temas vinculados al agua, considerando obviamente la naturaleza del producto. ¿Qué otro tipo de innovación o tecnología también se va implementando, aplicando también en este proceso para lo que se refiere el cultivo del arroz, Reinerio? Bueno, Paraguay viene desarrollándose con bastante tecnología. O sea, la producción en Paraguay es en gran parte extensiva, muy diferente a la típica foto que recordamos siempre que sale en internet del tailandés o el hindú o el mismo chino que está sembrando con las manos y en parcelas ya inundadas, ¿verdad? En el caso del cultivo extensivo en Paraguay, se siembra en seco, y luego la pequeña lámina de agua que se utiliza es después de tener la planta estar con 3 hojas, recién se empieza a utilizar el agua, y se corta el riego casi 20 a 25 días antes de la cosecha. Depende muchísimo de la variedad que se use, pero el proceso es con bastante precisión, tecnología y optimización de uso de agua. Claro. Y como todos ya saben, esa agua es utilizada racionalmente. Hoy estamos implementando también riego intermitente, que optimiza no solo el consumo de agua, sino también el tema de emisión de carbono. Hay un montón de factores relacionados también con eso que estamos trabajando. Y a medida que utilizamos más tecnología, sistemas de nivelación de mucha precisión, sistemas RTK, y esos sistemas que permiten optimizar el uso de agua y al mismo tiempo ser bastante amigables con todo lo que se refiere a ese recurso, ¿verdad? La mayoría del agua la gran mayoría del agua que va al campo vuelve, ya sea por escorrentía superficial, que son muchos canales que luego de pasar por la parcela vuelven al cauce, ya sea por infiltración al subsuelo, que luego por aguas subterráneas vuelven otra vez al cauce, o ya sea por evaporación, que luego en forma de lluvia también vuelve a bajar, ¿verdad? Entonces, el ciclo del agua no se corta, y a nivel de tecnología se viene desarrollando bastante nuevas metodologías y sistemas de optimización, principalmente porque también implica menor costo, ¿verdad? Entonces, el productor paraguayo está trabajando en costos. Los costos subieron en los últimos años, el costo de producir arroz. Seguimos siendo un arroz muy barato comparado con el resto del Mercosur, pero va subiendo, y bueno, eso obliga también al productor paraguayo a empezar a buscar y a optimizar sus recursos y disminuir los costos. ¿Qué tipo de arroz produce Paraguay, Reineiro? Y sobre todo, de lo que produce, ¿cuánto queda a nivel interno y también se comercializa y vincularlo un poco también a los mercados? En Paraguay se produce el arroz fino largo, que es el arroz que se consume principalmente en el Mercosur. Es un arroz de origen índico, y bueno, es el arroz de mayor difusión por todo el mundo, ¿verdad? De más volumen de comercialización. Nosotros en ese sentido estamos muy también orientados al mercado brasilero, consume ese arroz, el mercado argentino consume ese arroz, Centroamérica consume ese arroz, otros países donde exportamos como Chile, Perú, consumen ese arroz. Entonces, en nuestro know-how está orientado a ese tipo de arroz.
Hoy nosotros accedemos en cuanto a mercados, eso nos permite acceder a un montón de mercados a nivel mundial y también por la calidad que tenemos. Doy un ejemplo. Sí. Centroamérica y México vienen importando históricamente, incluso por ciertos tratados y demás, vienen importando históricamente el arroz de los Estados Unidos, que en cuestión de calidad el arroz de Mercosur, y entre ellos el paraguayo por supuesto, tiene bastante mejor calidad que el arroz americano. Y actualmente Estados Unidos está anunciando una baja de producción que no se daba en 38 años, que no llegaban a este nivel de disminución de volumen de producción por parte de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que también van a tener menos disponibilidad para exportar. Y por otro lado, hace unos pocos años México tenía un nivel de importación muy bajo desde Mercosur, y hoy el 60% de las importaciones mexicanas son de origen Mercosur, que están prefiriendo por calidad principalmente, por disponibilidad, a pesar de que logísticamente estamos en desventaja. Nuestra calidad hace de que compense eso, y esos son indicadores que nos alientan un poco a todo este crecimiento y esta producción que estamos teniendo. Por otro lado, África, todos los indicadores y todos los análisis de mercado y la Organización Mundial de la Alimentación, de la ONU, estima un incremento importante de la demanda de arroz por parte de África, y África consume nuestro arroz, consume el arroz que producimos. De hecho, tenemos nichos de mercado en África, no son de mucho volumen, pero sí son nichos de mercado en los cuales estamos desarrollando, y creemos que en los próximos años eso puede tomar bastante más significancia. En materia de volumen de producción o área sembrada de cultivo reinero en un escenario óptimo, por decirlo, campaña 2025-2026, ¿de cuánto obtuvimos? Bueno, nosotros llegamos en la cosecha del 25 más o menos a 225 mil hectáreas de producción de arroz. Y en esta última cosecha, que empezó en enero del 26, bajó a 208, casi 209 mil hectáreas, principalmente por las condiciones climáticas. No sé si recuerdan que en octubre del año del 2025 sí, tuvimos fríos que no teníamos desde hace 58 años en Paraguay. Todo eso repercutió un poco en la productividad y un poco en el área de producción que tuvimos en Paraguay. Entonces eso hizo que el área producida haya sido menor, por lo tanto también el volumen que producimos en Paraguay fue menor al del año 2025, ¿verdad? Un aspecto en cierto modo positivo, porque eso también alienta, a pesar de que nuestros volúmenes todavía no son de alta implicancia con relación al volumen que hay en todo Mercosur, sí, pero sí, cuando a nosotros nos va un poquito mal, normalmente climáticamente nos da a todos, o sea, le da a Brasil, le da a Uruguay, le da a Argentina, nos afecta un poco a todos, a todo el Cuenca del Plata, y eso se ve reflejado en el volumen de oferta que tiene Mercosur, y nos beneficia un poco por el lado del precio, ¿verdad? ¿Y eso cómo? Paraguay produce así entre 1.200.000 y 1.400.000 toneladas, en algún año 1.100.000, y consumimos más o menos 180.000 toneladas, ¿verdad? Estamos hablando que casi creo, si no estoy haciendo malos cálculos, un 10%, así menos mismo, de 10%. Así mismo. Y en materia de precios, ¿cómo cotiza el producto reinero? ¿Lo toman de una pizarra internacional, dependiendo de la oferta-demanda? ¿Cómo se establece el precio del producto? La realidad es que el arroz, a pesar de ser un commodity, sí, el arroz fino largo, a pesar de ser un commodity, no tiene un mercado a término o un mercado globalizado, como por ejemplo en el caso de la soja, el mercado de Chicago, ¿verdad? Uh-huh.
la coyuntura, la estructura del mercado internacional del arroz es diferente. Es un commodity, pero mucho menos globalizado, por llamarlo de una manera. Por varias razones, sí. ¿Verdad? Entonces no hay un referente mundial, a pesar de que cotizan en varias pizarras. En Chicago cotiza también, cotiza en Tailandia, creo que en Brasil también estaban tratando en San Pablo de desarrollar ahí un tablero, pero ninguno es referente mundial, ¿verdad? No tiene esa misma situación que tiene la soja. Entonces, más bien es un tema de oferta y demanda. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sí. El arroz se produce en gran volumen, su mayor volumen se produce en Asia. Pero de toda la producción mundial de arroz, lo máximo que se exporta es el 10%, cuando más volumen se exporta de todo lo producido, ¿verdad? Clarísimo. La mayoría del arroz que se produce en el mundo se consume donde se produce y se vende el excedente. Nosotros somos un país de excepción en ese sentido, con otros más. Uruguay también. ¿Por qué? Porque somos países enfocados a la exportación, porque nuestro consumo interno es bastante pequeño. Sin embargo, tenemos condiciones país, condiciones clima, condiciones naturales para producir tenemos bastante ventajas para producir, y por eso de ahí el desarrollo del sector que tuvimos en los últimos años, ¿verdad? Mencionaba en algún momento, Reinerio, que se vino encareciendo el proceso de cultivo, que dentro de la estructura ha sido el elemento o los elementos que han explicado un tiempo a esta parte este aumento, y si el conflicto bélico desatado meses atrás entre Estados Unidos, Irán, etcétera, también ha generado algún impacto, y la incertidumbre que se tiene también de un tiempo a esta parte. Realmente el conflicto que está sufriendo el mundo es el que determinó. ¿Por qué? Sí. Porque el incremento de los costos fueron más bien por los fertilizantes y por los insumos, por los defensivos químicos, ¿verdad? Sí. Por los defensivos agrícolas. Entonces, en el caso del arroz, nosotros para poder asegurar la provisión de fertilizantes, y más el arroz, que tiene ciertas formulaciones que son más del arroz y no son tan utilizadas en otros rubros, tuvimos que ciertas formulaciones cerrar la compra ya anticipadamente en el mes de abril, algunos en marzo, donde la crisis era bastante más pronunciada, la incertidumbre era más fuerte, y esa incertidumbre lanzó los precios hacia arriba. Entonces ahí es que te diría que este año el principal factor que hizo que el costo de producción vaya para arriba es el tema de los fertilizantes, ¿verdad? El costo de fertilizantes y defensivos agrícolas, ¿verdad? Después hay otros factores, quieras o no, el combustible en los últimos años también, mano de obra, hay un montón de factores que también están incrementando el costo de producción. Lo que puede hacer el productor es realmente ser eficiente en todo el uso de esos costos, y no queda otra. Como no manejamos los precios internacionales y no manejamos el clima, lo que tenemos que estar concentrados en bajos costos y alta productividad, ¿verdad? Entonces concentrarnos en optimizar los recursos y en hacer bien las tareas para que rinda al máximo posible. Perspectivas para la campaña presente, Reinerio, y considerando también el fenómeno climático de El Niño, ¿cómo lo están viendo desde la Federación? Bueno, realmente desde la Federación lo vemos con bastante preocupación, sí. Pero la preocupación es mundial, realmente en Asia, en toda América, en toda la zona de productiva de arroz del Mercosur. El efecto del Niño, todos anuncian un efecto bastante significativo, lo cual siempre se ve reflejado en una menor productividad.
Y todo eso va a venir en la medida que el productor esté preparado para enfrentar o haya invertido o esté invirtiendo en infraestructura para protegerse de esas condiciones adversas. Invertir en esa infraestructura es trabajar bastante en sistemas de drenaje bien dimensionados, profesionalmente dimensionados, trabajar en sistemas de bombeo para sacar agua de los campos si es necesario. Todo eso depende de cada campo, ¿verdad? Claro. Y trabajar también a nivel de parcela, trabajar en manejos de microrelieves y en uso de bastante tecnología para lo mismo que hablábamos al principio, para gestionar el agua, ¿verdad? Es una gestión de agua. Tenemos que, el cultivo de arroz no te acepta toda el agua que le envías. El cultivo de arroz necesita una X cantidad de agua. Si le damos más, tiene su problema, y si le damos menos, también tiene sus problemas. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es gestionar eso, y en condiciones muy extremas, como mucha sequía o exceso de lluvia, como es lo que se viene anunciando, la inversión y el dimensionamiento de la infraestructura va a determinar qué tanto podemos paliar ese efecto del niño. ¿Hicieron algunos ejercicios o estimaciones, Reinerio, en el siguiente sentido, considerando estos elementos o estos factores de si va a impactar o no en la producción de la presente campaña? ¿O es muy prematuro todavía decir si va a tener una incidencia en el 10% o 5%, o esperemos nada más a que suceda? La realidad es que es muy pronto para lanzar números. Sí. Pero yo creo que en el último niño normal que tuvimos creo que un efecto en el 20% de del volumen de producción, ¿verdad? Sí. Pero es pronto, porque los productores, a partir de las últimas experiencias, van desarrollando y van a medida que el flujo de caja lo permite también, claro, van fortaleciendo su infraestructura para protegerse del niño. Entonces cada uno tiene ahí una realidad. Ahora, lo que sí te puedo confirmar, que un efecto no va a ser un año ideal, ni no va a ser un año de alta productividad, va a ser un año, en su mejor caso, de un año de productividad normal. Es lo que podemos esperar a nivel país, considerando que no se habla del niño, se habla de un super niño. Así mismo. Puede mitigarse un poquito el efecto, o sea, el niño puede dejar de ser muy super, por llamarlo de una manera, a partir de ciertas condiciones que se están dando en las temperaturas de aguas del Pacífico, pero es muy pronto. De que estamos ante un fenómeno del niño que apunta a una mayor probabilidad de ser fuerte, de ser un niño normal o moderado, estamos. ¿Qué tan fuerte va a ser? Es el debate. Y entonces yo te diría, vamos a tener un efecto, se va a ver ese efecto del niño en la productividad de este año. Lo que tenemos que medir todavía, y lo que no sabemos todavía, es qué tanto va a ser ese efecto, ¿verdad? Finalmente, Reinerio, ¿de cuántos productores estamos hablando a nivel país, y también mano de obra aproximada que emplea directa e indirectamente? Mira, directamente yo creo que hoy estamos cerca de 4.000 y estoy dando números muy a dedo, digámosle. Sí. Cerca de 4.000 puestos directos, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí los indirectos son muchos más. Genera, ¿por qué? Principalmente porque el arroz es el cultivo extensivo que más gente utiliza solo en el cultivo utiliza 20 personas por cada 1.000 hectáreas, cuando esos campos donde hoy se hace arroz anteriormente empleaba una persona por cada 1.000 hectáreas, en esos campos ganaderos extensivos que hoy emplean 20 veces más de personas por cada 1.000 hectáreas, ¿no? Qué interesante. Entonces, pero eso es solo en cultivo. Sí. A partir de ahí, la intensidad de aplicaciones de servicios tercerizados, la industrialización del arroz, que en gran parte se industrializa, son industrias que emplean muchísima gente. Eso implica transporte, servicios, empresas que viven a partir de la venta de insumos, tanto para la industria como para el cultivo de
de arroz. Entonces es bastante exponencial, creo yo, el tema de empleos indirectos que genera el arroz. Mucho movimiento económico por hectárea. Eso es indiscutible, que dentro de los cultivos extensivos el arroz es el que genera más movimiento económico por hectárea. ¿Y cantidad de productores aproximadamente a nivel país, Reinero? Nosotros tenemos catastrados unos 200 a 250 entre medianos, grandes. Hay otros pequeños que no llegamos hasta ellos, no lo tenemos catastrado, pero creo que podríamos completar entre 300 y un poco más productores a nivel nacional. Señor, un gusto compartir este espacio, que tengas un excelente miércoles. Igualmente, cuando gusten, estamos a las órdenes para informarles sobre nuestro sector. Muchísimas gracias. Era Reinerio Franco, vicepresidente de la Federación Paraguaya de Arroz, FEPARROZ, hablándonos sobre el escenario, los mercados, precios y perspectivas también del arroz. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.